Pues ya estamos aquí, en el último tramo de nuestro programa y como es habitual, antes de la tertulia hacemos un resumen de las noticias más destacadas de la semana. Como siempre nos lo ofrece Irene Jodar desde la realización. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Como cada jueves, vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes y destacadas que han acontecido esta semana en Lorca y en los municipios cercanos. El nuevo parque de bomberos de Lorca será el más grande y el más moderno de toda la región de Murcia. Un espacio que se va a levantar en el mismo lugar donde estaba el anterior, demolido por los terremotos de 2011 y que tendrá unas dimensiones de 3.000 metros cuadrados y 3 edificios. La inversión para estos trabajos es de más de 1,8 millones de euros que tendrán un plazo de ejecución de 18 meses y que está previsto que se inicien a principios del próximo verano. La Semana Nacional del Ganado Porcino volverá en esta edición 2016 a su fecha habitual. Se celebrará del 19 al 22 de septiembre conmemorando su 49ª edición, según ha publicado el Boletín Oficial de la Región de Murcia. El pasado año la muestra ganadera retrasó su celebración a noviembre por las obras de construcción del nuevo recinto ferial y que propiciaron que su emplazamiento fuera en el Huerto de la Rueda. Puerto Lumbreras te enamora es el lema que se pone en marcha en el municipio lumbrerense para fomentar las compras con motivo de San Valentín. Se trata de una iniciativa que incluye diversas actividades para el fomento de las compras en el comercio local, como el primer encuentro de trovos románticos, un concurso de piropos o una rondalla por las zonas comerciales de la localidad. Así, el viernes 12 de febrero se celebrará la actividad Velas de Enamorados, en la que Cupido repartirá velas a los comerciantes y lanzará flechas de amor acompañado por una tuna. Este fin de semana han dado comienzo los Carnavales de Águilas 2016. Tras la suelta de la musona y la batalla entre Doña Cuaresma y Don Carnal, el pasado domingo se celebró el primer gran desfile, en el que participaron más de 3.000 aguileños y que presenciaron unas 15.000 personas procedentes de diferentes puntos de la región de Murcia y de España. Un evento declarado como fiesta de interés turístico internacional y que continuará con distintas actividades como un certamen de drag queen o de chirigotas, además del tercer gran desfile de este sábado. El barrio de San Juan de Lorca está totalmente cambiado, prácticamente irreconocible, y es que se ha puesto fin a unas obras de mejora que dieron comienzo hace 8 años gracias a la aportación de la comunidad autónoma destinado a remodelar los barrios altos de la ciudad. 10 millones de euros que suponen unas actuaciones necesarias para conectarlos entre ellos y para mejorar su acceso al resto de la ciudad y al castillo. Bueno, Jorge, pues estas son las noticias más llamativas de estos últimos días y ahora espero vuestras respuestas en el debate. Gracias, Irene. Vamos precisamente a comentar todas estas cosas y alguna más, como no puede ser de otra forma. Y vamos a saludar a quienes me acompañan en la mesa esta noche aquí en el Vértice. Está con nosotros Daniel Martínez Fajardo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Hacía tiempo ya que no estabas por aquí. Hacía tiempo. Bueno, vamos a saludar también a María Alcaraz. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bien hallada. Tú también, hace tiempo que no venías. Sí. Y Rosario Segura. ¿Qué tal, Rosario? Muy buenas. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida también tú, por supuesto que sí. Bien Todos también. bienvenidos a esta mesa en la que, bueno, pues vamos a hablar de distintas cosas. A mí me gustaría empezar preguntándoos a todos vosotros, ¿sois carnavaleros? Que ya lo pregunté también en otra mesa de otro programa con otros invitados. ¿Vosotros sois carnavaleros? ¿Sí? ¿No? Yo soy más de Semana Santa. Más de Semana Santa. Yo no soy carnavalera, No. pero reconozco que es un evento importantísimo para mover todo lo que se tiene que mover. ¿Y tú, Daniel? Aparte del cuerpo, claro. No excesivamente, pero bueno, cuando tienes pequeños sí que es cierto que te involucras un poquitín más. Claro, claro. Los pequeños es lo que tienen, ¿no? Yo Hay le había que- propuesto venir con peluca a Jorge y no ha querido. ¿eh? Yo no es que no haya querido, acuérdate, María, yo te Bueno, dije, bueno. eres muy libre de venir como quieras. Yo, desde luego, peluca no me pienso Pensaba que poner. decía María que había propuesto que él viniera con peluca. Sí, Yo no me pienso poner peluca porque no, vamos, creo que no me sentaría demasiado bien. En fin, bueno, pues preguntado esto, simplemente habéis, claro, si decís que por lo general no sois carnavaleros, tampoco os habréis desplazado al vecino municipio de Águilas para disfrutar de los carnavales aguileños, declarados ya de interés turístico internacional, ¿o sí?
Yo, ¿O tenéis esa cosa de ir a ver el desfile o a ver...? Mis hijos sí, naturalmente, como podía ser de otra manera, pero yo me pregunto, ¿eso de la musona que la sueltan es que la tenían atada o qué? Eso es una- Que alguien me explique eso de la musona. Yo te puedo explicar hasta donde yo sé, ¿vale? Dime, hasta cuéntame, donde yo sé. La ilústrame. musona parece ser que es un personaje ya centenario, o sea, que tiene ya muchos años, Sí, sí. pero que se había perdido. Dentro de lo que es la tradición del carnaval aguileño se perdió. Y hace 18 años se volvió a recuperar. Alguien se ve que indagando en archivos y tal, descubrió que existía esa figura de la musona, que es una especie de monstruo. Que lo tenían atado, claro. claro. Entonces, por eso es la suelta de la musona, Ya, vale, porque es vale. un monstruo. Entonces, cada año pues recae en una persona de una peña diferente, de las muchas que hay en Águilas. Esa peña, digamos, se encarga de sacar a esa musona. Y entonces, ese disfraz es un disfraz monstruoso. No sé, una cosa pues muy extraña de disfraz, y entonces la sueltan del castillo, de la base del castillo de Águilas, la sueltan, que por eso se llama la suelta de la musona, y va por las calles, por un recorrido ya establecido, como asustando a la gente. Ah, Ángela María, Porque bien, es un bien, monstruo, bien. ¿no? Entonces va asustando Sí, sí. a la gente. Entonces, pues por eso es la suelta de la Claro, musona. que no es una musa, que es una musona. La musona, que además normalmente está interpretada por chicos, es decir, que no es que sea un personaje femenino, se ya, llama la bien, bien. musona, pero no es un personaje femenino. Bueno, estos son de mis años de estar en Águilas, lo que aprende uno. Pues esa fenomenal. es la musona. Fenomenal. Interesante. Bien, pues explicado esto, no habéis ido a los carnavales de Águilas, pues vale, bien, dejamos aquí el tema, en cualquier caso. Sí, lo siento. Los pudisteis ver, Sí, eso porque sí. se retransmitieron Eso sí. por estas pantallas. Aquí en Comarcal Televisión se retransmitió el desfile del pasado domingo. Además quiero, perdona, pero lo que sí que quisiera es felicitar a toda la organización de este evento, que está atrayendo un numerosísimo público, no solamente de lo que es la comarca suya, de la región e incluso de toda la nación de España. Entonces, chapó porque lo están haciendo realmente bien, que echo de menos a lo mejor en otras cosas en comparación con Lorca, que ya hablaremos del tema. Bueno, uy, bueno, venga agresiva. No sé, vamos a ver por dónde sales. En fin. Lo que sí se observa es la riqueza de los trajes, ¿eh? Cada vez más bien preparados. Sí, van Llevan- sofisticando cada sí, vez más sí, la sí, cosa, sí, sí, sí. es cierto. Y las coreografías. Sí, Sí, también. efectivamente. Las Yo coreografías creo, son yo creo que el espectaculares. carnaval es muy importante para Águilas, ¿no? Su fiesta grande Exacto. y está claro que es donde los Donde se aguileños vuelcan, pues claro. se vuelcan totalmente. Es así. Además lo aprovechan durante todo el año, ¿eh? Que recordemos que en verano también hay un Sí, carnaval de verano. hombre, pues precisamente para captar a todos esos Exactamente. turistas que puedan venir en verano, que no pueden venir en estas fechas, y que por lo menos vean pues lo que tienen ahí. Efectivamente. Que es- Muy que es bien, eso. muy bien, genial. Algo así se llegó a plantear, por cierto, con la Semana Santa de Lorca, algo así para verano también, digamos, para turistas, ¿no? El hacer una especie de exhibición, no sería un desfile, no sería una procesión, pero sí una especie de exhibición, ¿no? de carros y cosas, pues para que los turistas pues viesen un poco y al año siguiente pues ya sí viniesen en la fecha. No sé si finalmente eso se hace, no se hace o se hará. En cine de verano sí que es cierto que en pleno mes de agosto ponen vídeos, se proyectan vídeos sobre la Semana Santa lorquina. Pero no sé yo si agosto es un buen mes para el reclamo turístico aquí en Lorca. Claro, Es decir, que quizás habría que elegir, por ejemplo, septiembre, Sí. que coincidiendo con la feria, para hacer promoción de Sí, la que Semana viene más Santa. gente, claro. Exactamente. Viene más gente Es que si no, ¿cuándo en lo vas a pleno hacer? verano. Lo tienes que hacer cuando haya Águila, afluencia de público. Águila en verano es lógico. Es lógico. Lorca debería ser septiembre, la proyección y la promoción de Semana Santa tendría que ser en septiembre, creo yo. Pues ya están aprovechando la feria. Aprovechando la feria. Sepor, pues meter ahí el Por Semana, ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo, estaría bien. Que por cierto, ya hemos oído también en ese resumen de noticias que Sepor vuelve otra vez a sus fechas, ya porque se supone que va a estar terminado también todo el nuevo recinto ferial de Santa Quiteria. A ver si se llevan premios luego, que ya está bien, ¿no? Bien. Oye, otra pregunta así personal. Hoy me ha dado por ahí. Les he preguntado por el carnaval y ahora os voy a preguntar. ¿Sois muy románticos? Que estamos ya con el 14 de febrero aquí, San Valentín, San Tontolín, que dicen algunos. En fin, ¿sí? ¿Celebráis esa...? Yo personalmente no lo celebro, pero bueno, respeto quien lo haga,
Creo que es una fiesta más comercial que otra cosa. De hecho, no tiene tampoco mucha tradición, ¿no? Si vemos cuál es el inicio de San Valentín, fue que bueno, los comerciantes americanos vieron que entre Navidad y Semana Santa había ahí un hueco y tal, y al final tuvieron que inventarse algo. Pero bien, yo creo que al final pues sí que es cierto que es una fiesta que ha tomado copero entre las parejas y sí que hay, mayoritariamente lo celebran, ¿no? Yo lo respeto, pero bueno, mi pareja y yo, tanto cuando éramos novios como después de casados, pues no hemos tenido la costumbre de celebrar. No, pero es verdad que genera... Sí, claro, se genera una los restaurantes, etcétera, hoteles, que en fin, pues lógicamente mueve la economía. Yo sí, a ver, aparte de que lo celebro todos los días, porque para mí es San Valentín, pero vamos, el poner, no hombre, claro que sí, hay que cuidar lo que uno quiere realmente. El poner una fecha así en concreto para celebrar este tipo de eventos, pues también es muy importante. Y de hecho, vuelvo a insistir en las felicitaciones, pues en este caso al municipio de Puerto Lumbreras, que ha sabido saca petróleo, de verdad, saca petróleo de cualquier hoyo, este señor, y no, en serio, son gente inteligente, con gente con capacidad de gestión, y ahora me han hecho el fomento, ¿cómo es? El concurso de piropos. Sí, hay concurso de piropos. Es algo espectacular, cómo sacan, porque realmente el municipio de Puerto Lumbreras no es que sea, en fin, un icono realmente de algo espectacular de nada, porque, pero sin embargo aprovecha todo, y chapó también por los lumbrerenses. Iré a cenar ese día allí. Está muy bien. Igual te piropean bastante. Sí, seguro con mi marido, lo demás. A lo mejor va a eso, Rosario, allí. ¿Y tú, María? A mí me encanta explicarle a los alumnos el mito de Cupido, quién era, cómo se enamoró de Psique, cómo Psique desconfió de él y se enfadaron, y porque decía que sin confianza no podía haber amor, y luego finalmente los dioses se compadecieron de la pareja y lo unieron en matrimonio. Pero en fin, creo más en el estado de enamoramiento que en la palabra amor. Tengo hasta mi propia definición de estado de enamoramiento más que de amor. ¿Ah, sí? ¿Y eres capaz de contárnosla o...? Para mí, a ver, enamoramiento es cuando el tiempo le vuela, le hace olvidar de eso, cuando el tiempo te hace olvidarte de tus ocupaciones, mientras que cuando uno no está enamorado busca ocupaciones para olvidarse del tiempo. Ese sería, digamos así, mi definición de San Valentín. Muy relacionado el amor en este caso con el tiempo, ¿eh? Y el tiempo con el amor. Bueno, está bien, es una buena definición. Seguro que hay mucha gente que está de acuerdo con esa definición. Bueno, más cosas que se han comentado por aquí, bueno, el final de las obras de San Juan o el parque de bomberos, que ya parece ser que por fin vamos a tener el parque de bomberos, que también ha tardado lo suyo, porque hay cosas que van más deprisa que otras, y en el caso de los bomberos, cuántas veces los señores del cuerpo de bomberos pues han estado protestando, quejándose en las condiciones tan malas en las que han estado durante tanto tiempo desde el terremoto, y bueno, pues ya parece que les toca, ¿no? Esto está bien, está bien para todos. Una pregunta a los que sepáis, que yo soy muy ignorante en muchísimas cosas. Cuando una persona llama a los bomberos porque hay un incendio y tal, ¿quién paga la factura que te hacen los bomberos por sus actuaciones? El que llama es la compañía de seguros, es el ayuntamiento. Es que no lo sé, porque a mí me han dicho que si tú llamas a los bomberos pagas tú. Sí, yo también lo he oído. Entonces, claro, ante eso, pues... Se queme la casa. Hombre, no sé, pero un bolsillo así un poco apretado sí tiene que tener, ¿eh? Vamos a hacer una pregunta que me gustaría que alguien me la resolviera. También dependiendo del servicio que hagan, si es una urgencia de un incendio y demás, pues lo cubrirán. Si es a lo mejor algo menos voluminoso, menos peligroso, pues ya no sé cómo estará el tema. Por rescatar a un gato, ¿no? Por eso a lo mejor sí que... rescatar al gato mejor que se ha me subo yo encaramado en el árbol. No, pero en este tema estoy de acuerdo contigo. Yo, desde luego, pues felicitar a los bomberos de Lorquinos, porque por fin van a tener creo que un parque en condiciones, pero sí que es cierto que llega un poco tarde, ¿no? Han sufrido pues unas condiciones lamentables desde el punto de vista laboral, ¿no? Casi de penuria, ¿no? Y de incluso peligrosidad. Creo que, bueno, bienvenido sea la noticia, que creo que es una noticia importante y una noticia positiva, pero desgraciadamente, pues desde el año 2011 estamos en el 2016, pues hablamos de casi 4 años que ha habido ahí, pues, que estas personas tan necesarias para el municipio de Lorca, pues han estado ejerciendo su labor en unas condiciones, pues, bastante paupérrimas. Bueno. A mí me gustaría, más que infraestructura, también de logística, de medios,
No sé si os acordáis hace años cuando falleció casi una familia entera lorquina en el barrio porque no había coches adaptados a calles ¿no? estrechas. Claro. Entonces, ya que se está revisando el tema de los bomberos, que lo revisen entero, no solamente en infraestructura, sino en logística, coches, etcétera. Porque Boca de riesgo, es decir, aquella noticia todavía permanece en la memoria por lo trágica que fue y se debería haber aprendido de ella. Es decir, que y más con las características de Lorca, ¿no? De Lorca, las calles antiguo importante, con calles estrechas y desde luego pues hay que tener en cuenta un poco la tipología que tiene una buena parte de lo que es el casco urbano de Lorca. Claro, incluso calles escalonadas, o sea, con escalones, que por ahí evidentemente es difícil circular. Hoy precisamente se está celebrando el día del 112, o sea que, bueno, pues ya está, pues al hilo de todo esto. ¿Os apetece política nacional? Es lo que hay. Os apetece mucho política nacional, yo lo sé. Vamos a hablar de política nacional, pero será después de un minuto. En un minuto volvemos, no se muevan. Pues ya lo ven, un minuto y aquí seguimos y vamos a hablar de política nacional. ¿Cómo estáis viendo, Daniel, María, Rosario, cómo estáis viendo esto que está pasando, que evidentemente es para todos nosotros una auténtica novedad? Hasta ahora las elecciones, desde que tenemos democracia, pues habían salido claramente, unas veces con una mayoría más amplia, otras con una mayoría menos amplia, pero lo que está pasando ahora, desde luego, yo creo que nos ha dejado a todos un poco sin saber muy bien. Confuso. Sí. Yo le lanzaría una pregunta a los telespectadores y es si prefieren que gobierne su partido con los principios que se presentaron a las elecciones, o si se van a olvidar de los principios y quieren que lleguen a gobierno. Esa es la primera pregunta que deberían de plantearse. Si van a mantener, si prefiere que lo que votaron, que mantenga sus principios, o si prefieren olvidarse de los principios y llegar. Bueno, olvidarse de los principios en parte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que desearían? ¿Vosotros qué desearíais? ¿Los principios por los que votaron o hacer todo lo posible porque vuestro partido gobierne? Bueno, pregunta. Es una buena cuestión. Ahora la vas a responder tú también. Vale. Pero empezamos por Dani. Bueno, cuando uno no tiene una mayoría absoluta y, como bien ha dicho Jorge, ni siquiera tiene una mayoría amplia, pues aparte hay que hacer encaje de bolillos, que yo creo sinceramente que a un 80 o 90% vamos a repetición de elecciones tal como está el panorama, que luego nos pueden sorprender con un acuerdo de última hora estilo catalán, pero yo creo que aquí es más difícil porque son muchos más actores los que tienen que entrar a formar parte de esa gobernabilidad, ¿no? De permitir al partido que sea gobernar. Y yo creo que cuando uno no tiene mayoría absoluta o no tiene ni siquiera una mayoría amplia, pues al final tendrás que conjugar, ver cuáles son las propuestas del resto de partidos, porque claro, si tú partes de lo que está ahora tan de moda, las líneas rojas, no, esto y esto, al final tienes que ser un poco flexible si quieres llegar a un pacto. Sí que es cierto que tampoco te puedes ir al otro extremo y decir, bueno, pues con tal de gobernar, lo que me digan acepto, ¿no? Pero luego yo creo que los partidos que desgraciadamente en España no se está acostumbrado a eso, porque siempre, como tú bien decías, o se ha tenido mayoría absoluta o se ha tenido una mayoría simple pero bastante holgada, que a lo mejor pactando con los nacionalistas, que es lo que se solía hacer, pues tenías la gobernabilidad. No se tiene esa cintura en España, no tenemos esa costumbre pactista que a lo mejor hay sobre todo en Centro Europa, que normalmente es muy extraño que haya mayorías absolutas y los partidos están acostumbrados a que haya una serie de pactos para la gobernabilidad. Claro, de todas formas, el otro día en esta misma mesa lo explicaba bien, lo explicaba muy bien Luis Antonio Torres, que decía que, claro, nosotros, nuestro sistema es una monarquía parlamentaria. Y lo de parlamentaria es precisamente por lo de parlamentar. Sin embargo, hemos cogido nuestra democracia en vista de los resultados electorales que hemos ido teniendo a lo largo de la historia como si fuese presidencialista, que no lo es. O sea, que es verdad que nuestra democracia no es presidencialista. Pero parece que hayamos elegido a un presidente, y no hemos elegido a un presidente, hemos elegido a un partido político al que se le encomienda en un momento dado parlamentar con otros para formar gobiernos. Pero en fin, lo digo porque me pareció muy interesante ese matiz que hizo Luis el otro día y que yo vuelvo a repetir aquí. A ver, no, yo un poco insistí en lo que tú decías, efectivamente. Lo que hay que respetar un poco es
¿Cuál ha sido la voluntad del pueblo? La voluntad del pueblo tiene pues unas características concretas, y es que el pueblo quiere que sus gobernantes, o los que van a ser gobernantes, o los parlamentarios, sus representantes, parlamenten, claro, hablen, lleguen a consensos, que es realmente lo que hemos votado. Entonces, claro, en este sentido, gobernar por gobernar no, porque también hay unas líneas y unos principios en los cuales yo puedo ceder, pero hasta cierto punto. Entonces, yo, para mí, en este sentido, yo creo que debería ser el partido que más votos o más respaldo del pueblo ha recibido, el que tiene que formar el gobierno. Porque irnos a una vuelta distinta, con 5 partidos que tienen que concurrir, con un Senado de mayoría absoluta del Partido Popular, es ingobernable totalmente. Porque vamos a suponer que se reúnan toda la izquierda frente a un bloque de derechas, ¿no? El Senado es de derechas. Se dilatarían todas las posibles leyes. Eso haría que hubiera una crisis económica espectacular. Porque, claro, la inseguridad jurídica, la inseguridad de gobierno hace que los inversores se vayan fuera, y de hecho es lo que está pasando actualmente. ¿Quién sale ganando? Pues todas las potencias y todo el dinero más seguro, que son los bancos alemanes. Todo el dinero se está yendo ahora mismo a la banca alemana, al Bundesbank. La gente está comprando tesoro, porque son los valores más seguros. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Esto hay que resolverlo ya, pero ya. Entonces, elecciones, no sé yo. Para mí el tema de la línea roja o de la estrategia, si observamos a los diferentes partidos políticos, lo estoy viendo como un paripé enorme, porque si cogemos desde el primer día que salieron en las elecciones, en la campaña electoral, ahora han ido modificando, saben perfectamente, ya han aprendido todos, que quieren llegar al gobierno y tienen que gobernar, porque si no decepcionaría a todos sus votantes. Ahora bien, tendrán que casarse con quienes son afines, ¿de acuerdo? Porque luego, es verdad, lo hará de decretar leyes, etcétera. A mí que haya distintos colores en un gobierno me parece de madurez. Si estaba comentando antes Daniel que en otros países europeos están acostumbrados a eso. Nosotros parece que tiene que ser la seguridad uno. Claro. No, tienen que aprender. Pero incluso están acostumbrados a que pueda llegar a ser presidente el número 3 del partido que ha sacado el número 4. O sea, es decir, que es cuestión de ponerse de acuerdo. Madurez, claro, y de dar un paso más allá en la democracia. Es que a lo mejor el presidente más idóneo es un señor que ahí está, que está en el puesto número 4 de no sé qué lista. Que no tiene por qué ser el número 1. Y exactamente, si España es diversa, que lo representen diversos partidos. Es decir, tienen que pasar ya lo del bipartidismo, uno, mayoría absoluta, tal, tienen que avanzar como el resto de países europeos. Por ejemplo, hoy lo que sí me ha gustado también es que están hablando de formar una comisión contra la corrupción. Es decir, y yo creo que es verdad que si existen varios partidos, se van a vigilar unos a los otros. ¿De acuerdo? Entonces, para que no exista determinados casos como los que hemos estado escuchando últimamente. Claro. Y hay que madurar en el sistema. Si es verdad que luego se retrasan porque no se ponen de acuerdo, pues que aprendan nuestros políticos, que para eso van a estar. Es decir, que el miedo, nosotros no vamos a hacer el trabajo a los políticos. Si ellos tienen que decretar una ley y no se ponen de acuerdo, ya tendrán que buscarse ellos las formas, ¿no? Para eso nos representan. Entonces, miedo en ninguno. Si España es diversa, que pacten como tengan que pactar. Si va a haber un partido único, pues que salga del partido único. Pero que no nos condicionen los resultados electorales. Es decir, no es necesario para mí otras elecciones, es necesario que decidan con quién se van a casar. Si quieren además, casarse ya, que haya boda, que los invitados estamos esperando. Además, la cuestión es que no está muy claro de si hubiese otras elecciones, si variaría mucho la situación. Es decir, los votos variarían muy poco. Yo creo que si nos vamos a los bloques centro-izquierda, centro-derecha, prácticamente se sacaría lo mismo. Lo que sí que puede haber, según dicen las encuestas, que bromeaba hace un rato con Rosario, que fiémonos de las encuestas, porque la última vez que estuvimos aquí daba mayoría a Ciudadanos, PP, las encuestas, y luego salió lo que salió, ¿no? Pero bueno, si hacemos caso a las encuestas, parece ser que puede haber un sorpaso, o sea, que puede haber el Podemos, sobre todo si va coaligado con Izquierda Unida, que parece ser que todo indica que así va a ser, porque ambos se necesitan por distintas circunstancias, podría sobrepasar al PSOE.
Es la única diferencia. O sea que el partido mayoritario de centro-izquierda no sería el PSOE, sino que sería Podemos, sus confluencias e Izquierda Unida, pero yo creo que al final tú tienes que sumar igual, da igual que Podemos tenga 90 y el PSOE 70, o ahora que es al revés, y tú lo que tienes que sumar es 276. Y yo creo que ahora mismo es que no 176, perdón, yo creo que ahora mismo no suman. El problema de repetir elecciones no es porque se pongan de acuerdo, yo es que creo que ha quedado una situación tan endiablada que es casi imposible un pacto. Hay tres posibilidades: la gran coalición, que obviamente la va a desechar el PSOE porque sería su final político. Otro es el que está intentando plantear el PSOE, que también es imposible, porque que sería un pacto Podemos-PSOE-Ciudadanos, porque ya se ha visto que Ciudadanos y Podemos son antitéticos, son agua y aceite. Y el tercero, que es el gran pacto de izquierdas, que realmente no es de izquierdas, porque necesitarías al PNV, por ejemplo, que es de derechas. Es tanta gente la que tienes que incorporar, y encima con la abstención de los nacionalistas catalanes. No, es que tiene que abstenerse el PP también. Yo lo veo por aritmética, no por ganas, porque yo creo que repitiendo las elecciones lo único que vamos a hacer es la incertidumbre extenderla más, pero al final si no te salen las sumas, pues no va. Oye, y todo esto se evitaría. ¿Puedo hacer una pregunta, Daniel? Sí. Como socialista que eres, ¿con quién pactarías? O sea, disculpen la pregunta ya. Hombre, yo tengo claro que una gran coalición el PSOE no la puede hacer, porque esto es España, esto no es Alemania, y aquí, bueno, tu entre comillas, adversario por antonomasia es el PP. Creo que desde el lado del PP no habría ningún problema, de hecho lo están alentando, pero desde el lado del PSOE, sobre todo ahora que existe otro partido alternativo de izquierdas, que es Podemos, habría un trasvase de votos en las siguientes elecciones de socialistas hacia Podemos, con lo cual el PSOE no puede plantearse eso, aunque sea la que da estabilidad aritméticamente hablando. Aritméticamente hablando, pero al PSOE sería un sacrificio, sería inmolarse. Pero con sacrificio, pero vamos a ver, pero sí es que Podemos electoralmente, me refiero con su electorado. Pero el sí electorado Podemos, socialista no se lo perdonaría. Sí, pero Podemos, totalmente. Total. Podemos estar planteando hacer un referéndum para cambiar la Constitución y para que haya una disociación de España. Y luego tendrían que unirse, sin más remedio, con los partidos separatistas. Eso es una línea roja. Es que se pone entera de juego la Por unidad eso te digo, España. Rosario, Entonces, es que la suma no sale por ningún exactamente, sitio. es que no sale. ¿Todo esto se habría evitado si tuviésemos la famosa doble vuelta? Yo creo que sí. Por supuesto. Yo creo que sí. Se votaría, digamos, se cribaría, se quedarían los votos en los partidos más votados y luego ya el pueblo decide sobre los más votados. Claro, yo creo que lo más Por sensato. eso se evita, que eso pasa en Francia, ¿no? Exactamente. Bueno, en Francia hay muchísimos sitios se más. podría hacer, yo es que creo que, como tú bien decías, España no es un sistema presidencialista. Yo lo que haría, como pasa en Francia, haría por un lado elecciones parlamentarias, en las cuales no habría segunda vuelta porque sería lo más proporcional, que la gente vote, y luego las presidenciales, que también pasa en Estados Unidos, las haría distintas. Serían otras elecciones distintas y entonces sí que habría una segunda vuelta para que se quedase un candidato. Creo que sería una forma más estable de funcionamiento, porque una segunda vuelta sí que es cierto que te daría mayor estabilidad, pero en unas elecciones parlamentarias pues sería también castigar la pluralidad. Al final prácticamente solo quedarían dos partidos en el hemiciclo. Yo creo que sería más justo. Además de que yo creo que se tiene que cambiar el sistema electoral para que refleje más realmente la voluntad del ciudadano, porque todos sabemos que, por ejemplo, se premian a los partidos nacionalistas al ir por circunscripciones provinciales. Izquierda Unida a lo mejor tiene el triple de votos que Esquerra y tiene 3 veces menos escaños. Menos representación. O por lo menos hacer algo mixto, ¿no? Alguna forma que paliase esas injusticias. Y luego, por otro lado, yo creo que la segunda vuelta, si se hiciese un sistema, una votación a presidente del gobierno, pues sí que podría. Pero en eso no hemos sido listos en este país, creo yo. Es decir, que como hasta ahora hemos funcionado, como hemos funcionado con las mayorías que hemos tenido y demás, nadie se había planteado. Nadie había pensado siquiera en lo más remoto que podría ocurrir algo como lo que ha ocurrido ahora. Esto estaba hecho un poco como la liga. Pero vamos a ver, si hay unas elecciones y España ha votado X número de votantes para el PP, otro para Ciudadanos, otro para Podemos, otro para Socialistas, otro para Izquierda Unida, para PNV, para los que sean. Con ese resultado es con el que se tiene que trabajar. ¿Qué le estamos diciendo a los españoles si hacemos, por ejemplo, una segunda vuelta? Oye, lo que habéis votado no nos vale. No vale, claro. ¿Qué? Entonces estamos ignorando también la voz del pueblo. Si está diciendo el pueblo que unos son de un lado, otros son de otro, otros son de otro, pues
Se tiene que ver ahí los políticos y decir cómo se Cómo se tiene soluciona. que entender, No claro. tenemos, vuelvo a decir que nosotros ya hemos votado, a ellos les toca trabajar. Nosotros no vamos ahí a ver qué hacemos, qué no hacemos Claro. para solucionarlo. Pero Se lo el damos en problema, bandeja. María, No se el presenta. sistema electoral es que hace con los votos, con el mercadeo de votos. Sí, Y eso no es eso así. sí, O sea, sí, si ha sí. ganado el Partido Popular las elecciones, se tiene que formar el gobierno con el Partido Popular. Si hubiera ganado el PSOE, se tiene que formar por narices con el PSOE. Entonces hay que respetar la voluntad del pueblo. Porque si no el voto, yo se lo doy a uno y luego con ese voto hace lo que da la gana según convenga, pues eso no es democracia. Luego la pluralidad, ¿qué pluralidad? ¿Que haya mucha representación en el Parlamento? No, pluralidad es que todos los partidos, cuando vayan a convocar las elecciones, tengan las mismas oportunidades. Luego el pueblo elige. ¿Qué pasa? Que si todo el pueblo elige Izquierda Unida, no es un Parlamento, no hay democracia, no hay pluralidad, claro, todos han tenido la misma oportunidad, pero el pueblo ha decidido un aspecto concreto. Pero no por eso puede decir que no es plural, que es un poco el engaño que a veces tenemos, ¿sí? Como hay nada más que 4 grupos representados en el Parlamento, ya no hay pluralidad. ¿Cómo que no? La gente ha votado libremente y con la misma libertad a todos los partidos políticos que han concurrido. Lo que pasa es que luego el pueblo ha decidido que quiere uno en concreto y por eso es menos demócrata que otro, no señor. Yo la democracia la veo como la voluntad popular y hay que respetar lo que dice el pueblo. Además, Pero la si democracia suma- va por mayorías. Efectivamente, ¿no? es Esa que si la no es cuestión. así... Pero si sumamos el número de personas que han votado a diferentes políticos y al de uno solo, entonces la mayoría cómo se interpreta numéricamente, y más sabiendo que en este país el número de votos no corresponde al número de personas. Yo creo que si cuando ha habido grandes cambios importantes, por ejemplo, del socialista por ejemplo, de Aznar al PSOE, del PSOE otra vez a Rajoy, etcétera, cuando España sí que ha querido un cambio claro, mayoritario, no ha habido ningún solo problema en cifras. Pero es que estamos ante una situación nueva. Y entonces eso también hay que analizarlo y hay que llevarlo. Lo que pasa es que se nos queda un poco, en mi opinión, grande ante situaciones nuevas en los parlamentos, que si retrocedemos en la historia no son tan antiguas. Y si vemos, como está comentando antes Daniel, en otros países tampoco. Es lo que hay. Si uno no ha conseguido la mayoría, es por algo. Si otros tampoco han conseguido la mayoría, porque el PSOE tampoco ha conseguido la mayoría, Podemos tampoco ha conseguido la mayoría, ni Ciudadanos, que tanto que tiraba cohetes tampoco, es por algo. Entonces vuelvo a decir, no hay que tratar a la gente de ignorante. Han votado lo que han votado, hay diversidad, que lo trabajen ellos. Y ya está, que lleguen el acuerdo a ellos. Tendrán que llegar a un acuerdo, claro, pero el dibujo del Congreso lo han hecho los españoles. Ahora ellos que lo lleven a cabo. Si no, si ahora no saben pactar o no saben si juego solo o no juego, no te presentes. Claro, la cuestión está en lo que hablábamos antes. El candidato número 1 de cada uno de los partidos quiere ser presidente del gobierno. Es decir, el protagonismo claro, en vez de claro, la ideología. Decir, eso sí parece que no cabe pues la opción esa es la presidencialista, claro, la opción esa de decir, vamos a ver, señores, que yo simplemente soy el jefe del partido X, ¿no? Sí, pero eso no significa que yo tenga que estar al frente de ese posible gobierno. Es que a lo mejor mi número 3 es mejor que yo y es al que yo propongo que a lo mejor para pactar con los otros, oye, pues a lo mejor lo aceptan mejor que a mí. A nadie se le ocurre eso, o por lo menos nadie lo plantea. Porque, ojo, Jorge, que igual en las negociaciones internas que ellos están haciendo, se están haciendo ese tipo de planteamientos. Incluso sí se ha barajado, lo que pasa es que no sale a la luz. Por eso, que ya a la luz no ha salido. Incluso el Partido Popular está proponiendo unirse, digamos, al Partido Socialista y a Ciudadanos, ¿vale? A lo mejor lo suyo sería decir, ya lo he comentado antes precisamente con Antonio Meca al principio del programa, a lo mejor lo suyo sería decir, don Albert Rivera, usted presidente del gobierno, y así ni para ti ni para mí. Tú que estás en medio, tú de presidente del gobierno y nosotros pues simplemente nos quedamos ahí con... En el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que ganó las elecciones, le propuso al señor Carmena, no Carmona, sino Carmena, que fuera el alcalde. Y Carmena dijo que no, que la quería que fuera alcaldesa la de Podemos. Vamos a ver, que hay cosas que sí se han puesto ya sobre la mesa. En el caso del PP también se ha barajado la posibilidad de que fuera la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, pero hay grupos que no la ha interesado. ¿Que sería lo ideal lo tuyo? Claro, y yo...
Porque yo creo que señor Rajoy no. conforme se alargue esto, yo creo que vamos a una segunda vuelta que al final nos va a dejar igual, a lo mejor con el sorpaso, ¿no? Es lo único que yo creo que va a haber, pero al final el mismo equilibrio, y va a tener que haber algún tipo de sacrificio personal una vez que se hayan repetido las elecciones, porque tampoco podemos estar sine die votando Claro. para siempre obtener casi el mismo resultado. O sea que al final yo creo que en la segunda vuelta tendrá Rajoy que haber algún tipo desaparece. yo creo que sí, y posiblemente Sí. Pedro Sánchez Y también. Sánchez también. Si son al final el obstáculo para que haya algún tipo de gobernabilidad, yo creo que, hombre, esto tampoco puede alargarse en demasía. Se pueden volver a repetir las elecciones, pero lo que sí que sería ya jocoso es que otra vez se volviesen a repetir por tercera vez. Yo creo que ya se les dará como mucho una segunda oportunidad y ya de alguna forma No, se claro, tendrá porque que al llegar a final es lo algún que acuerdo. decía María, es que si no, vamos a ver, si ya hemos votado, si es que ya hemos votado, ahora ya pues que se apañen ellos. Que se apañen ellos. Pero es un ejercicio de responsabilidad que el pueblo español, yo creo que no estamos acostumbrados a hacerlo. Y vuelvo a insistir en la necesidad de ponerse de acuerdo por el tiempo. Es que hace falta que sea ya. Sí, ya eso porque, sí. porque Eso es todo fundamental. día que pase, todo día que España, la prima de riesgo, está aumentando. Sí. Es que es así, es una pura realidad. Y por desgracia... Y es la Estaban diciendo economía era lo por que... por lo de mueve. Asia, me parece, pero bueno, yo tampoco entiendo de economía exactamente. No, por lo de Asia no, ni por el petróleo, sino porque no hay estabilidad en esto en el gobierno español y los inversores extranjeros aquí no invierten, se van a otro lado. Si es que es de puro cajón. No, El dinero es muy político, cobarde. Que os pongáis ya de acuerdo, que queremos ya pacto. Pero que esa es la cosa, que el dinero es muy cobarde, es verdad, es así. Y entonces cuando ven en un país que no hay una estabilidad, salen Hombre, yo pitando. tengo dinero, Sí. voy a Luego el invertir en tema de España. de liderazgo, de los líderes. Parece que es verdad que en ocasiones, en vez de votar a un partido, está votando a un cabeza, ¿no? A una cabeza. A una persona. A una persona. Pero es que dentro de los mismos partidos hay luchas internas. Si no Hombre. recordamos a Susana Díaz, que hubiera dado ya el voto a Ciudadanos, por ejemplo, o Pedro Sánchez, que está intentando con la izquierda negociar. Mariano Rajoy, ¿qué hace ahí? Si no está beneficiando al Partido Popular nada. Mariano Teniendo, Rajoy por tenía que ejemplo, a la haberse ido ya. vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? O qué hacen otros en todos los partidos. Es más, si son los expresidentes cuando se van y están siempre en los medios de comunicación, es decir, que el liderazgo, ¿no? La cabeza, parece que muchas veces son los que representan. Y yo muchas veces lo he dicho, si un partido es un equipo entero, ese tipo de cuestiones no se deberían de plantear. Y a lo mejor lo que comentaba, si un número 3 puede acceder al primero, se tendría que defender, digamos, los principios o la ideología del partido, pero es cierto que casi siempre son cabeza y cabeza. Yo es que creo que, como siempre, como casi siempre pasa, la sociedad va por delante de los partidos. Y los partidos todavía no se han puesto en el chip de lo que es la sociedad española actual. Que es que este modelo parlamentario, por así decirlo, esta fotografía parlamentaria, mejor dicho, va a perdurar mucho tiempo. Yo creo que de aquí a que vuelvan mayorías absolutas, tal como está configurada la sociedad española, con la crisis que hay, sobre todo hacia los partidos tradicionales, no solo en España, estamos viendo las elecciones de Estados Unidos, que los candidatos más estrambóticos son los que se están llevando los votos, ¿no? Ahora mismo hay una crisis del político, digamos, de toda la vida, del político ortodoxo. La gente busca pues algo distinto al político de toda la vida y a la política de toda la vida. Con lo cual, pues los partidos al final se tendrán que poner las pilas, porque no solo va a suceder ahora, a partir de ahora, en todas las elecciones que haya, los pactos van a ser necesarios, porque va a ser muy difícil que haya mayorías absolutas o mayorías, como bien decías tú, suficientes. Sí, el problema que digo es que la gente se desencanta y luego al final lo que sale ganando es la abstención. Porque estoy harta ya de este mamoneo. Y luego encima con la corrupción. ¿Por qué nadie por toda la transparencia? Muy bien, todas esas cosas, pero es que nadie tiene pantalones de formar una institución fuera de los partidos, porque dentro de los partidos no funciona, que controle dónde va ese dinero público. La noticia de hoy, ha habido dos noticias. Una era que Ciudadanos, PSOE y PP, ¿no? En el Parlamento Europeo, me parece que estaban tratando de negociar cómo iban a encarar el tema del déficit, ¿no? Bajarlo por el 3% al 2,8%. Y otro de los temas era de Podemos de formar una comisión anticorrupción directamente en el Congreso, para que eso siempre, es decir, una especie de auditoría que en cualquier empresa siempre se llevaría. Yo siempre he pensado que cuando se pone 10 millones, que acabamos de decir, del barrio de San Juan, 10 millones de euros, yo estoy seguro que si le damos la factura a un albañil de la calle o a un ama de casa con menos dinero, esto es hablar por hablar, hablar por hablar. Seguro somos de las personas que van a ver dónde está la oferta.
a ver quién no lo vende más barato. Entonces sí que estaría bien que se desglosara, cuando se dan cifras tan altas, que se desglosaran, porque es imposible que a veces un edificio cueste tanto. Claro, hay que pagar contratos, seguridad social, etcétera. Es decir, que no estamos hablando quizás por hablar, y nunca poniendo en duda nada. Simplemente como sugerencia que cuando se dan estos datos que se desglosaran, que aparecieran desglosados. Y yo estoy seguro que alguien de la calle diría, yo con menos lo hago. Y empresas, por favor, empresas murcianas, y a ser posible lorquines, ya que cuestan tanto dinero y no subcontrata, etcétera, aquí el trabajo y la empresa siempre barriendo para casa. Ya que tantos millones, tantos millones... Te voy a proponer de candidata a la alcaldía. No, por favor, no podría. No entro yo dentro del mundo de la política. Bueno, ¿más cosas? ¿Alguna cosa más? Nos queda nada, no nos queda tiempo, pero vamos. ¿Alguna conclusión para terminar? Nos ha pillado con ganas. No, yo lo que sí quiero decir es también darle enhorabuena, hoy voy de enhorabuena al señor Montoya. Hoy quieres quedar bien con todo el mundo, a ver. Sí, nada, hoy me voy a costar a gustísimo. El señor Montoya, Juan Montoya, por lo bien que lo está haciendo, toda esa potenciación del comercio lorquino, ahora con el Salón Tu Boda, aquí ha reunido a más de 60 comerciantes, todo el área comercial de la Corredera, cómo lo está estimulando, y cómo está interviniendo en todo el comercio lorquino y en el potencial desarrollo económico de nuestra ciudad. Entonces, chapó a este hombre, pues eso, que no tiene nada que ver con la política y sin embargo pues tiene una capacidad de gestión que otros políticos pues a lo mejor tienen que aprender de él. Y además interesado en la cultura. Efectivamente. Cosa que deben de aprenderse también. Dicho queda. Daniel, ¿algo para terminar? No, yo felicitar también a Juan, que además fue compañero mío de clase durante muchos años, o sea que creo que es una persona muy capaz, la verdad. Lo conozco bastante bien y es una persona muy capaz. Muy bien, además amigo, ¿no? Además amigo. Muy bien. Daniel, Rosario, María, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Hasta otra ocasión en que volveréis a ser invitados. Y a todos ustedes, pues también gracias por la atención que nos han prestado. En 7 días volvemos, estaremos aquí nuevamente, pues ya casi oliendo a Semana Santa, porque el carnaval ya se nos está yendo. En fin, que disfruten de este fin de semana de carnaval, que todavía se puede hacer a pesar de que hemos entrado en la Cuaresma, y que nos vemos en 7 días. Buenas noches.